Vamos ahora pues a recibir la palabra del Señor que nos trae nuestro pastor esta mañana. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Y le invito para que abra su Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo número 2, los últimos versículos. Ahorita en un momento más los leeremos. Pero me gustaría comenzar, hermanos, haciendo una analogía. Sin pretender, hermanos, bueno, yo creo que todos hemos visto alguna vez películas de Disney, y sin pretender hacerle ninguna propaganda a esta compañía, y reconociendo, hermanos, también que hay algunas escenas en las que quizá pudiéramos no estar de acuerdo conforme a la fe que profesamos. Yo creo que una de las mejores películas, y es a la cual quisiera referirme en esta tarde, que esta compañía ha producido, es una película de dibujos animados que se titula El Rey León. El apóstol Pablo nos aconseja que lo observemos todo y retengamos lo bueno, y eso es a lo que quiero referirme en esta hora. La historia de esta película, hermanos, si usted la ha visto, si usted la recuerda, porque ya es de los 90s por allá, esa película, cuando éramos niños. La historia de esta película, hermanos, se centra en un joven león, es el personaje central, de nombre Simba, que por su linaje estaba destinado a ser el rey del territorio donde habitaba. En algún momento de la trama, usted recordará, y por algunas circunstancias adversas, Simba se halla fuera de su entorno, fuera de su destino, y en su inmadurez como joven león que era, decide abandonar su hogar, lo que le era conocido, el ambiente que le era familiar, para irse a vivir a otro lugar lejano. En este lugar donde ahora Simba se encuentra, fuera, lejos de su hogar y lejos de su territorio conocido, sucede que Simba no se comporta como el rey que estaba destinado a ser. O sea, en pocas palabras, no solamente pierde o se aleja de su destino, sino se aleja de su dignidad, y empieza a vivir en un estado muy por debajo en una situación muy por debajo de su estatus y de la dignidad propias de un rey. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si nos ponemos a pensar, nos daremos cuenta de que a veces como cristianos podemos llegar a pasar por una situación similar. Podemos salirnos por X circunstancias de nuestro ámbito y dejar de comportarnos con la dignidad que debiéramos hacerlo como hijos de Dios. Simba, volviendo a la película El Rey León, pasó tiempo sin reaccionar, sin volver en sí, sin darse cuenta de lo lejos que estaba de su lugar en la vida, hasta que alguien le mostró o le recordó aquello para lo cual estaba destinado a ser. Y de alguna manera, hermanos, puede suceder también con nosotros. Es por eso que periódicamente, regularmente, cada uno de nosotros necesitamos recordar no solamente de dónde nos ha sacado el Señor, sino a dónde nos ha traído y el por qué nos ha traído
hasta el lugar donde nos encontramos. Necesitamos, hermanos, ser llevados nuevamente para que contemplemos lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas y su propósito en cuanto a nuestro destino eterno. Porque podemos caer, hermanos, en una monotonía espiritual o religiosa, en una rutina que llegamos a olvidar no solamente nuestro pasado, de dónde venimos, de dónde nos trajo el Señor y el motivo o el por qué estamos donde estamos el día de hoy. Y esto precisamente es lo que el apóstol Pablo trata de hacer en los últimos versículos del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Estos versículos, hermanos, nos dan un vislumbre del impacto de la gracia que la gracia de Dios ha tenido en la vida de los cristianos, pero y también nos da un vislumbre de lo que Dios desea el día de hoy para su pueblo. La gracia de Dios, dice estos versículos, hermanos, en pocas palabras, la gracia de Dios nos ha transformado, nos ha convertido en un templo santo. En lo particular a cada uno de nosotros, pero también en lo general como iglesia. Aunque también es cierto que a veces perdemos de vista este propósito de Dios y no nos comportamos de tal manera que reflejemos esa realidad. Pero vamos a leer los versículos, hermanos. Capítulo 2 de Efesios, versículo 19 hasta el final, hasta el 22. Dice la palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiero compartir con ustedes en esta tarde, hermanos, tres cosas que menciona Pablo de este templo santo. Empezando por la primera que menciona, que es el fundamento. ¿Quién es el fundamento, hermanos? ¿O qué es el fundamento? Según este pasaje, Cristo. No. Según el pasaje, el fundamento no dice ahí que es Cristo. Hay otro pasaje, sí, en Corintios, que nos habla de que el fundamento es Cristo. Pero este pasaje, hermanos, de Efesios capítulo 2, si prestamos mucha atención, dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y fíjese el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, habla de los apóstoles y los profetas como el fundamento de este templo santo, Pablo, hermanos, no tiene en mente a las personas o a las vidas de esos apóstoles y profetas, sino más bien, hermanos, tiene en mente a lo que esos profetas y esos apóstoles hicieron para establecer el fundamento. Es decir, Pablo no está pensando en Pedro, en Juan, en Pablo, en Isaías, en Jeremías, etcétera, apóstoles y profetas, sino que está pensando en lo que ellos hicieron para poner el fundamento de la iglesia. ¿Y qué fue lo que hicieron, hermanos? Lo que hicieron ellos fue revelar, claro, usados como instrumentos del Espíritu Santo, revelar con toda autoridad la verdad de Dios a los hombres tal y como se encuentran escritas en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo se refiere a los apóstoles y profetas como el fundamento, entonces, hermanos, concluimos, no está pensando en las personas, está pensando en sus enseñanzas, está pensando en las palabras que nos han dejado impresas, escritas en este libro, principalmente en el Nuevo Testamento. Porque el día de hoy, hermanos,
en todo tiempo, pero sobre todo el día de hoy, la palabra de Dios está siendo puesta en entredicho. La palabra de Dios, hermanos, está siendo atacada frontalmente por medio de filosofías vanas y de huecas sutilezas. Y hoy más que nunca, hermanos, la iglesia, usted y yo, la iglesia de Jesucristo, hermanos, necesitamos afirmar en nuestros corazones que este libro que tenemos en nuestras manos y que tenemos abierto ahí en nuestras manos, yo espero que no lo haya cerrado, es la palabra de Dios. Y que fuera de ella no podemos encontrar la voluntad divina. De tal manera, hermanos, que tenemos que afirmar en nuestros corazones que fuera de las palabras de este libro no hay otras palabras que nos lleven a la vida eterna. No hay otras palabras que nos muestren el camino hacia Dios. Que no hay otras palabras, hermanos, que puedan llegar a transformar nuestras vidas hasta convertirlas en parte de ese templo santo para Dios, más que la palabra de Dios. Tenemos que afirmarlo en nuestros corazones, hermanos. En nuestros pensamientos, que nadie nos mueva de esa firmeza, que nadie nos haga dudar ni por un momento, hermanos, que ninguna filosofía del mundo, ningún pensamiento del mundo, por más encumbrada que sea la persona, nos haga dudar de lo que Dios asegura y afirma en su palabra. Ningún personaje, hermanos, por más preparado, admirado, inteligente que sea, nos debe hacer dudar de lo que Dios dice en su palabra. Usted puede leer el mejor bestseller de todos los tiempos. No le está prohibido. Porque como dije al principio, el mismo apóstol Pablo nos dice, obsérvenlo todo, pero disciernan lo bueno, reconozcan lo bueno. Usted puede leer el mejor bestseller de todos los tiempos, puede escuchar las letras de las canciones más sublimes o más populares que se hayan escrito, o puede leer el periódico o la revista de mayor circulación de nuestros días, hermanos, pero ninguna de ellas va a encontrar jamás el camino hacia Dios, porque ninguna de ellas contiene la palabra de Dios. Solamente por medio de las palabras, de las enseñanzas que nos han dejado los apóstoles y los profetas y que se encuentran registradas en este libro, en el Nuevo Testamento principalmente, podemos descubrir cómo podemos llegar a vivir eternamente. Así es que mantenga en su corazón ese fundamento y esa seguridad y esa firmeza donde nadie le mueva. Después el apóstol Pablo continúa con la siguiente característica de este templo santo. Versículo 20 dice, continúa diciendo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí, la piedra del ángulo era parte del fundamento, hermanos. Pero si me permite el pleonasmo, la piedra angular era el fundamento fundamental del fundamento que es el templo de Dios. Tanto así, hermanos, que Pablo no es el primero que habla de esto. Ya desde el Antiguo Testamento los profetas, por ejemplo el profeta Isaías en el capítulo 28 versículo 16, dice Dios a través del profeta: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y esa piedra, hermanos, al que el profeta se refiere, o al que el Espíritu se refiere por medio del profeta, sí es la persona de nuestro Señor Jesucristo.
En cuanto a los apóstoles y profetas, Pablo no se refiere a las personas, se refiere a sus enseñanzas, a la revelación que nos ha dejado. Pero en cuanto a la piedra angular, hermanos, se refiere tanto a la persona de Jesucristo como a sus enseñanzas. La principal piedra del ángulo, hermanos, es la más importante de toda la estructura del templo de Dios. Esta piedra, hermanos, si hay algún arquitecto aquí entre nosotros, lo entenderá mejor, es la que amarra, si podemos decirlo así, amarra la totalidad del edificio. Sin esta piedra angular, hermanos, el edificio invariablemente se viene abajo. Por eso es fundamental, es lo más importante del fundamento. La importancia de esta piedra, hermanos, era de tal manera que los edificadores muchas veces la usaban para honrar a un rey mediante la inscripción de su nombre en esta piedra. Era algo que se usaba en aquel tiempo. Cuando se construía un edificio, en la piedra angular se inscribía el nombre del rey como una deferencia, como un privilegio que se le daba al rey de tal o cual reino. Pero esta piedra, hermanos, especial, determinaba la estabilidad del fundamento, pero también determinaba el carácter de la totalidad del edificio. ¿Recuerda usted cuando Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, dijo Jesús, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia? Sí se refería a Pedro en cuanto al fundamento apostólico, pero sobre todo se refería a la persona de Jesús y a las enseñanzas de Jesús, cuando habló Jesús de que sobre esta roca sería edificada la iglesia de Jesucristo. De este modo nos damos cuenta, hermanos, de que sin Jesucristo la iglesia se viene abajo. Él es el que la sostiene. Él es la fuerza estabilizadora de su pueblo. Y esto, hermanos, quiero invitarles a que pongamos mucha atención en esto que voy a decirles, porque considero que es el centro de todo este mensaje. Esto va más allá, esto que le estoy diciendo va más allá de una simple metáfora. Me atrevo a afirmar, hermanos, que incluso va más allá de una afirmación doctrinal. O sea, no es simplemente una afirmación teológica o doctrinal con la que debemos estar de acuerdo, sino que va más allá todavía. Quiere decir que si Jesús, hermanos, es la piedra angular o la piedra del ángulo de este edificio que es la iglesia, usted y yo y cada uno de los que nos consideramos seguidores de Jesús debemos alinear nuestras vidas con la vida de Jesús. Si una vida no está alineada con la piedra angular, hermanos, de nada nos sirve la piedra angular. Las piedras, hermanos, con la piedra angular tenían que estar perfectamente alineadas para que el edificio fuera seguro, firme, estable, confiado. Y esto es lo que nos dice el versículo 21. Vea conmigo el versículo 21. Dice: en quien todo el edificio, note que la palabra en quien se está refiriendo a una persona, y esa persona es Jesucristo. En quien todo el edificio, o sea, todo el edificio depende de Él, pero luego dice, bien coordinado. Todo el edificio bien coordinado. Todo el edificio, hermanos, depende de esa piedra angular. ¿Qué piensa usted o qué le viene a la mente
cuando le dicen, oiga, qué bien coordinado viene hoy? ¿En qué piensa? O qué bien coordinada viene hoy. En la ropa, ¿verdad? En la ropa, en nuestra vestimenta. Regularmente es cuando nos dicen, ¿verdad? Oiga, qué bien coordinado viene. O combinado, ¿verdad? Quiere decir que su camisa, su pantalón, sus zapatos, todo está en perfecto orden, ¿verdad? Que todo combina, que todo coordina, que usted se ve bien en cuanto a su vestimenta. Bueno, en cuanto a la iglesia es igual, hermanos. Tenemos que coordinarnos, tenemos que estar coordinados con la vida de Jesús, tenemos que estar alineados con la vida de Jesús para que el edificio vaya creciendo, dicen enseguida, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La pregunta aquí es, hermanos, ¿estamos alineados con la persona de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos alineados con su vida? ¿Estamos alineados con sus enseñanzas, con sus palabras? Desafortunadamente, hermanos, no siempre lo hacemos. Y eso es una realidad, no podemos negarlo. Por ejemplo, le voy a dar dos ejemplos. El divorcio. El divorcio, hermanos, que casi por cualquier causa ha llegado a ser cada vez más común entre los cristianos. A pesar de que Jesús dijo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero a pesar, esas son las palabras de Jesús, esa es la enseñanza de Jesús, esa es la línea que Jesús ha trazado. Pero vemos que cada vez es más común el divorcio y a veces no por causas de peso, si pudiéramos hablar de causas de peso, sino por cualquier trivialidad. Y nos damos cuenta que no estamos alineados con Jesús respecto a este asunto. Otro ejemplo, pensemos en un hombre de negocios, un comerciante, un empresario, etcétera, que está en la iglesia o en el templo el domingo cantándole a Dios, cantando acerca de Jesús, y que el lunes va al trabajo y con el propósito de obtener un buen negocio, torcemos la verdad. Aun cuando Jesús nos enseñó el valor de la honestidad. El domingo estamos aquí cantándole al Señor y diciéndole como entonábamos, digno. No es cierto, ese no lo cantamos hoy, ¿verdad? ¿Sí lo cantamos? Ah, bueno. Y todas las virtudes que cantamos cuando hablamos de Jesús. Pero el lunes se nos olvida que es digno. Y empezamos a vivir conforme a nuestra propia línea, conforme a nuestra conveniencia, conforme a nuestros deseos engañosos, y nos desalineamos de la piedra angular. Por eso, hermanos, es nuestro deber continuamente estar examinando nuestras vidas para ver en qué podemos estar desalineados con Jesús. En nuestras acciones, pero no nada más en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras actitudes. Y la tercera cosa que el apóstol Pablo comparte aquí en este pasaje,
la tercera característica de este templo. Ya vimos el fundamento que está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la principal piedra del ángulo es Jesucristo, a la cual debemos estar alineados. Y la tercera característica de este templo, hermanos, esa se refiere ya más directamente a nosotros. Dice el versículo 22, en quien vosotros también, nosotros también, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros también, hermanos, por eso estamos aquí, por eso nos congregamos, para ser juntamente edificados, juntamente construidos, juntamente fundamentados en la palabra, para morada de Dios en el Espíritu. Déjeme decirle que en el tiempo que el apóstol Pablo escribió este pasaje, hermanos, alrededor del año 60 aproximadamente, el templo judío aún existía. Unos años más tarde, alrededor del año 70 después de Cristo, el templo fue destruido y ya no existió más. Hasta nuestros días no existe. No hay templo judío. No se ha vuelto a reconstruir. Desde entonces, hermanos, desde el año 70 después de Cristo, que el templo judío fue destruido, desde entonces no hay una sola ciudad en el mundo que pueda reclamar ser la única donde el templo de Dios pueda ser ubicado. Usted no puede agarrar un mapa del planeta y decir, aquí está el templo de Dios, como podíamos decir en el Antiguo Testamento, que estaba en Jerusalén. Porque, hermanos, de la misma manera que así como Dios creó una nueva raza, cuando dice que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno diferente, un nuevo hombre, una nueva raza. Así como Dios creó una nueva raza, que es la raza de los hijos de Dios, así también, hermanos, Dios ha edificado un nuevo templo en Cristo. Y ese templo, hermanos, no es un templo hecho de manos humanas, como Esteban lo profetizó, porque Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Porque, hermanos, podemos tener un templo hermoso como este, y lo es. Y no lo digo yo, ni yo sé que tampoco es una opinión exclusiva de los que nos congregamos aquí. Hay mucha gente, hermanos, que reconoce este templo como uno de los más hermosos de aquí de nuestra ciudad. Pero ni siquiera en este templo tan hermoso, hermanos, podemos decir que Dios habita. Porque claramente la Escritura nos dice que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Dios habita en otro templo, mucho mejor, superior, eterno. Porque cada persona que está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo, hermanos? Cada uno de los que estamos en Cristo, hermanos, llegamos a ser uno de los ladrillos o de las piedras de este templo. Piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Somos piedras vivas que formamos parte de este templo santo de Dios. Dios hasta el día de hoy sigue construyendo su templo, sigue edificando su templo, y Él no tiene prisa. Han pasado 2000 años desde que comenzó a edificarlo, y Dios sigue edificando su templo. Y Dios sigue perfeccionando, por eso sigue perfeccionando nuestras vidas, hermanos. Tallando por aquí, esta piedra que usted ve aquí al frente, Dios la talla por un lado y la talla por el otro, porque quiere darle la forma exacta del hueco, buen hueco que voy a ocupar yo.
y cada uno de nosotros. Por eso nos lija, nos perfecciona, nos labra. Porque por eso envió Dios a su Hijo Jesucristo, hermano, no solamente para escogerle a usted, sino para capacitarle y para moldearle, para que usted sea parte del templo de Dios. Y Dios no va a descansar hasta que lo vea a usted como la piedra exacta para ser colocada en ese lugar, en ese espacio. Y a un lado irá otro hermano, y a un lado otro hermano y otra hermana, y así iremos construyendo el templo santo. Dios está construyendo, el templo santo para Él. Así es que, hermanos, necesitamos, yo sé que es muy difícil, pero necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Cuando decimos que vamos a la iglesia, no vamos a la iglesia, vamos al templo. Este es el templo. La iglesia somos usted y yo. Y donde se reúna la iglesia, se puede reunir en un templo, se puede reunir en un salón, se puede reunir en una casa, se puede reunir debajo de un árbol, no importa dónde sea, no importa el tamaño de la iglesia, hermanos. Puede ser una iglesia de 10 personas. Pues es más, me atrevo todavía a hacerlo más pequeño. Puede ser 2 o 3, porque así lo dice Jesús. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia. Así es que no importa el tamaño, importa que estemos conscientes del gran privilegio que Dios nos ha dado de ser parte de su iglesia. Necesitamos entender, hermanos, ese privilegio. Porque cuando entendemos ese privilegio, entonces es cuando empezamos a vivir de manera digna que corresponde a ese privilegio. Usted no es parte solamente de la iglesia del Mesías, de la iglesia metodista del Mesías, que es bueno, sí es bueno, y es orgullo y es privilegio, como pertenecer al buen pastor, como pertenecer a la iglesia bautista Filadelfia, a la iglesia asambleas, centro de fe. Cualquier iglesia es bueno, es un privilegio pertenecer a ella, pero nuestro mayor y gran privilegio es pertenecer a la iglesia universal de Jesucristo. Antiguamente, hermanos, la gente solía acudir a Jerusalén para admirar el templo de Dios. Y simplemente recuerde que incluso los apóstoles, los discípulos, le quisieron presumir a Jesús en una ocasión el templo, ¿verdad? Allá en Mateo capítulo 24, en el versículo 1, dice que cuando Jesús salía del templo, dice que y se iba, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Pero qué le respondió Jesús, hermanos? Les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque ese templo, hermanos, cualquier templo, este templo, no importa qué tan profundo sea su fundamento, qué tan bien hecho haya sido construido, este templo y cualquier templo, hermanos, hecho de material, va a ser destruido. El apóstol Pedro lo dice: cuando los elementos ardiendo sean deshechos. Pero la iglesia de Jesucristo, hermanos, jamás será destruida. La pregunta aquí sería, hermanos, ¿a dónde va la gente hoy? Si ya no hay templo en Jerusalén, ¿a dónde va la gente el día de hoy para ver el templo de Dios? Piénselo, ¿a dónde cree usted que la gente va a ver el templo de Dios? ¿Sabe a dónde va? Va a su casa, va a su
a su cuadra, a su vecindario, al lugar donde usted trabaja, al lugar donde usted estudia, al lugar donde usted va de paseo. Ahí la gente, hermano, cuando lo vea usted, cuando me vea a mí, la gente debe ver, debe estar viendo el templo santo de Dios. Porque el templo, hermanos, el único templo que la gente puede ver el día de hoy es el que constituyen los cristianos. No hay otro. No hay otro. Aunque como dicen algunos estudiosos, un día el templo en Jerusalén puede que sea reconstruido. Hermano, no se equivoque. Aunque el templo de Jerusalén sea destruido, ese no es el templo de Dios. Lo fue, pero no lo es más ni lo será. Porque sería volver atrás en la revelación que el Espíritu nos ha dado. El templo de Dios sigue y seguirá siendo la iglesia de Jesucristo. Entonces lo que debemos preguntarnos ahorita, hermanos, es ¿qué es lo que la gente ve cuando ve el templo de Dios? Cuando ve su vida, cuando ve mi vida. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia que somos les estamos diciendo a la gente acerca de Dios? Le pregunto, ¿la gente ve en nosotros, en cada uno de nosotros, ve el amor de Dios? ¿Ve su bondad, su cuidado, su santidad, su compasión, su paciencia entre nosotros? ¿Estamos proyectando todas esas virtudes de Dios a través de nuestras vidas? ¿Ningún amén? Por lo menos una virtud, hermanos. Yo espero que sí. Yo espero que entendamos el día de hoy, hermanos, que usted es el templo de Dios como en lo personal, y que como congregación formamos parte del gran templo de Dios, y que como tal, tanto en lo personal como en lo comunitario, hermanos, tenemos que transmitirle al mundo a través de nuestro testimonio, o a través, como dice Mateo, a través de nuestras buenas obras, alumbrar los ojos de las personas, los corazones de las personas, y proyectar que verdaderamente somos parte de ese templo. Hace unas 2 semanas aproximadamente, o 3 semanas, hermanos, yo no sé si usted sabe, pero se lo voy a aprovechar este momento para comentárselo. Lo importante de ser de buen testimonio donde quiera que nos encontremos, hermanos, pero principalmente aquí con nuestros vecinos. Hace 2 o 3 semanas alguien de aquí de la iglesia me mandó una imagen, una foto. No sé, no tengo la seguridad de que los automóviles hayan sido de alguien de aquí de la iglesia, pero había unos automóviles estacionados sobre la banqueta, que eso no es correcto. Y me parece que era aquí enfrente, no estoy muy seguro, pero me parece que era aquí enfrente donde estaban esos automóviles. Porque yo me enteré apenas en ese momento que aquí en los alrededores hay un grupo de Facebook o de WhatsApp, no sé exactamente, de aquí de la zona, y alguien tomó esa foto y puso algo así, no recuerdo las palabras, pero puso: otra vez los pecadores de la iglesia haciendo o agraviando las leyes de tránsito. Bueno, no sé si tengan derecho a llamarnos pecadores, pero si el carro que estaba ahí o los carros que estaban ahí, si eran de nosotros, sí estábamos agraviando las leyes de tránsito. Eso sí es cierto.
Vea qué tan importante, hermanos. Vea cómo la gente se fija y se va a seguir fijando hasta en los más mínimos detalles. Sí, yo sé, para atacarnos, para decirnos cosas, pero ¿qué tal si nosotros no les damos motivo para hacerlo? Sino al contrario, como dice la palabra, les damos motivos para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así es que, hermano, donde quiera que estemos, alguien nos va a estar viendo, observando, para bien o para mal. Recuerde esto: nos ven porque ellos quieren mirar en nosotros el templo santo de Dios. Así como todavía va mucha gente a Jerusalén para inclinarse ante una barda de unas cuantas piedras que eran parte del templo original, porque no se dan cuenta, hermanos, que la iglesia de Jesucristo es el glorioso templo de Dios el día de hoy. Que así nos vean, con admiración, pero no admiración hacia nuestra persona, sino admiración hacia quien lo merece, hacia quien es digno. Termino con este versículo, hermanos. Primera de Pedro 2:9, perdón. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Fíjese todo lo que dice Dios de usted. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis con nuestros labios, pero también con nuestro testimonio, para que anunciéis las virtudes, la vida, la enseñanza, las palabras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Llévese eso en su corazón. Llévese ese orgullo santo en su corazón, en su vida. Y procuremos no darle lugar al enemigo. Procuremos no darle lugar a los inconversos. Porque cuando hablan de los hijos de Dios, están hablando de Dios mismo, están blasfemando de Dios. Que nuestras obras no hagan que Dios, el nombre de nuestro Dios sea blasfemado, sino por el contrario, nuestras obras, nuestras palabras, nuestra vida hagan que el nombre de Dios sea glorificado. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar a Dios. Si hay algo por lo que debamos pedirle perdón al Señor respecto a lo que hoy hemos escuchado, hagámoslo, hermanos. Es el momento para ponernos a cuentas con Dios. Es el momento de arrepentirnos y es el momento de volver a ese lugar de dignidad para el cual Él nos ha escogido. Usted ha nacido de nuevo. Si ha experimentado este nuevo nacimiento, ha nacido de nuevo para ser rey. No viva de una manera menor que ello. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.